Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos con la serie en la Epístola a los Romanos y nos encontramos en el versículo 19 al 22 y el título del mensaje que le di es el gemido de gloria de la creación. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos avanzando en la serie en la Epístola a los Romanos y nos encontramos en el capítulo número 8 y vamos a estar considerando el versículo de los versículos 19 al 22. Y es evidente que lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo es exclusivamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. También nos presenta cómo el creyente que vive una vida cristiana práctica bajo el control y el dominio del Espíritu va a producir buen fruto a pesar de la realidad de que luchamos constantemente con el pecado. Aún así, Dios nos ha permitido vida y nos ha prometido vida eterna y somos justificados bajo el simple hecho de la ley, de la fe en la obra completada de Jesucristo. Y nadie, acuérdese y tenga bien en claro, nadie es salvo parcialmente. Note que no puede haber todo nuevo y cumplirse un propósito salvador a menos que en ese cumplimiento haya glorificación. Por lo tanto, todo creyente debe de tener una perspectiva real de nuestra aflicción, pero esto es solo temporalmente, es un tiempo temporal, leve y liviano que no se puede comparar con el peso de la gloria que se va que va a ser revelada algún día. Así que en realidad ahora podemos observar cómo llegamos a la cúspide de este capítulo número 8 de la Epístola a los Romanos y podemos observar en esta sección los resultados ascendentes que tiene la salvación en la vida del creyente. Diciéndolo de otra manera, ser creyente significa que siempre has evitado el juicio de Dios en el presente y todos los días desde que pusiste tu fe en la obra completada en Cristo. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, en el capítulo número 8, aquí Romanos dice que esto sucede porque es virtud del ministerio continuo del Espíritu Santo en nosotros. Note que este ha sido el tema central de la epístola a los romanos en este capítulo número 8. Y la vida en el Espíritu es el tema central de este capítulo. Y la vida bajo no condenación. Acuérdese de ese primer versículo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de tal manera que el Espíritu Santo es quien asegura nuestro estatus de no condenación, librándonos del pecado y de la muerte, y nos permite cumplir todas las demandas de la ley y añade también una nueva naturaleza, y este es el nuevo nacimiento. Nos empodera para tener victoria sobre el pecado, también confirma nuestra adopción. Heredamos todas las posesiones de su reino porque somos hijos ahora, y nos lleva a la gloria, es decir, a la vida eterna. Así que cuando comparamos nuestras obras de justicia con el ministerio del Espíritu Santo, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia de nuestras obras justas, dice Isaías 64:6. Por esta razón, la justificación y la santificación es el ministerio del Espíritu Santo y se obtiene a través de la fe en Cristo. Veamos lo que dice la Confesión de Westminster, que dice de esta manera, abro cita, que los creyentes no pueden
ni total, ni finalmente caer del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el fin y serán salvos eternamente. Cierro cita. De tal modo, la experiencia práctica cristiana nunca incluye, mi amado oyente, la erradicación del pecado, porque todos ofendemos en muchas cosas, dice Santiago 3:2. Aún así, esto nunca excusa el pecado del creyente, porque él también ha de crecer en santidad a través del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la experiencia del pecado no hace que perdamos la salvación. Nuestra vida debe de adornar nuestra doctrina, pero nuestra vida, sea buena o sea mala, no hace a la doctrina ni verdadera ni falsa. Ahora, en los versículos 19 al 27 podemos observar los gemidos de gloria. Y aquí vamos a estar discutiendo los gemidos en los versículos 19 al 22 que habla primeramente del gemido de la creación. El versículo 19 leemos que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo introduce aquí el gemido de la creación. La palabra gemido, cuando la definimos, es un lamento, es una protesta, es un quejarse, es un clamor. Podemos ver que la creación aquí es personalizada como una persona que está esperando la muestra y la revelación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios hayan quitado la cubierta exterior de esta carne, la creación también será revelada. Isaías 65, versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta idea de los gemidos y la nueva creación era muy familiar para los judíos de aquella época, y tenían un entendimiento claro de lo que Pablo estaba hablando, y entendieron que la creación estaba gimiendo por un mejor destino del que perdura. Entonces, no es un lenguaje desconocido para la cultura de Pablo hablar de un futuro glorioso para el mundo, para la tierra y para la creación. De hecho, la naturaleza está esperando la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Veamos otra vez nuevamente qué dice el versículo 20. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vanidad de vanidad, dijo el predicador en Eclesiastés. En el capítulo 1, en el versículo número 14, el predicador Salomón dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán. La creación también se encuentra bajo esta misma maldición por causa de Dios, que la sujetó
sujetó a esperanza. Ahora, la palabra que se utiliza como vanidad aquí en este versículo se traduce como un vacío, como la inhabilidad de alcanzar una meta, la incapacidad para producir un propósito y también la incapacidad para lograr los resultados deseados. Por esto es que Salomón describe la creación como monótona, porque Salomón en ese momento era como pesimista. Parece que la creación, como él la describe, anda en círculos, en un círculo y vuelve a lo mismo. La creación no puede ser lo que fue hecha para ser. Y primeramente, permítame compartir lo que dice Salomón en Eclesiastés, en el capítulo número 1, los versículos 5 al 9. Mire lo que dice aquí Salomón. Dice: sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y esto lo tiene que volver a hacer todos los días. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Note, mi amigo oyente, el aire de monotonía de la creación. Aún así, la creación está anticipando la revelación de los hijos de Dios. Y lo mismo pasa con los creyentes y la vieja naturaleza. Nunca está satisfecha, no importa cuánto haya oído o cuánto haya vivido, quiere permanecer en los placeres de la carne. Ahora, sabemos que la creación es solo víctima del pecado cometido por el hombre. Fue Dios mismo quien la sujetó a la creación a vanidad. Dios maldijo la tierra. Cuando Dios pronunció la maldición al hombre, Él también lo hizo en todo su ambiente y en todo su entorno en el que Él vivía. Génesis 3:17 al 19 dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, todo el universo fue maldecido por culpa del pecado del hombre. Y Dios lo hizo para dejarnos saber a todos nosotros el tremendo efecto que ocasiona el pecado, en tanto como en la vida del ser humano, como en la creación, contaminando todo un universo entero. Ahora, veamos lo que sucede en los versículos 21 y 22. Y leemos que dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alguien dijo una vez: desde el momento que Dios nos da vida, Él comienza a quitarla. Y esto se extiende hasta la misma naturaleza. Usted puede ir a un monte, por ejemplo, y allí encontrará un árbol muerto. Va a encontrar un animal pudriéndose muerto también. Va a encontrar una isla que se está desapareciendo, hundiéndose. Y esa es la naturaleza
naturaleza, la cual nos presenta un testimonio claro y perceptible de la veracidad de la Biblia. Al igual que el creyente fue liberado del mercado del pecado, de la corrupción, la naturaleza también será liberada de la corrupción y restaurada a una nueva creación. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ya había dicho y había explicado el significado de la palabra gemir. Y gemir, acordándole, significa que es un lamento, una protesta, un quejarse, un clamor. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es que en realidad se manifiesta este gemido por parte de la creación? ¿Qué ejemplos o qué cosas nos da la Biblia para poder entender el gemido de la creación? Bueno, de muchas maneras se manifiesta, y todo está relacionada con lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 21:11: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Este pasaje muestra una creación que está gimiendo, que está inquieta, una creación que está quejándose y protestando con dolores de parto, mencionando específicamente la existencia de plagas y hambruna como antesala del fin, dice este pasaje. El gemido de la creación también es evidente cuando un virus microscópico que es capaz de causar miles de muertes en un lapso de una semana es más potente y efectivo que cualquier bomba atómica que solo mata a personas en una sola ubicación. Un perfecto ejemplo, y no porque ahora pues me categoricen como profeta o me creo profeta o estoy prediciendo el futuro, pero Dios permitió que esta parte de esta epístola a los Romanos número 8, versículo número 2, se predicara justamente ahora que estamos pasando por la pandemia bacteriológica del coronavirus. Así es que hemos visto cómo este método bacteriológico ha destruido miles de personas en tan solo un lapso de 2 meses por todas partes del mundo. Ahora, durante el periodo de la gran tribulación, la muerte, dice la palabra, que andará suelta y desatada. Jesucristo lo expresó así en Mateo 24:22, y leemos que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También vemos en Apocalipsis 6, número 8, dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y esto nos brinda la posibilidad de una guerra bacteriológica. Sin embargo, mi amigo oyente, tengo que ser sincero, honesto y admitir que estamos muy prematuros para forzar un texto bíblico que habla de los tiempos apostólicos y tratar de asociarlo con el coronavirus. Debemos de ser cuidadosos de caer en falsas profecías, pero de aquel día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni el Padre, dice Mateo 24:36. Aún así, no cabe duda en mi mente, y es mi convicción personal de que estamos viviendo tiempos
proféticos en que la venida de Jesucristo se acerca. La palabra dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención, en Lucas 21:28. Pues, amado oyente, no hay duda alguna cómo el pecado hasta la propia ha contaminado todo el universo, y aún así hasta la propia creación está esperando la glorificación de los creyentes, de los hijos de Dios, y este es el ministerio del Espíritu Santo. Es la respuesta a aquellos que temen de perder su salvación, pero esto es imposible porque el mismo Espíritu de Dios, que es quien garantiza la gloria y la vida eterna. Mi amado oyente, ponga su confianza en el poder de Dios de mantenerlo salvo, y podrá entonces va a tener una perspectiva real de lo que puede hacer el Espíritu Santo en su vida, y va a poder vivir en libertad. Así que hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga, y que también Dios los llene de abundante gracia. Dios los bendiga. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios.